Bienvenido a la cuarta semana de la campaña Gracia, más que lo merecido, mucho más que lo imaginado. Habíamos visto en las semanas anteriores qué desastre que somos. En la segunda semana lo que miramos fue qué extraordinario el Dios que tenemos. En tercer lugar vimos qué privilegio que nosotros hemos recibido de poder entrar a su presencia por medio de la fe. Ahora vamos a mirar qué extraordinaria diferencia produce la gracia en la vida de un cristiano. Es decir, ¿en qué se parece a un cristiano que está impulsado por la gracia? Esto es lo que va a desarrollar Pablo en los capítulos siguientes, 6, 7, 8. Nosotros vamos a detenernos solamente en el capítulo número 6. En primer lugar, un cristiano que está impulsado por la gracia vive en una fuerza que es sobrenatural. Dice la palabra del Señor en el verso 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Yo diría, esta es la imagen de un bautismo seco. Hay bautismos húmedos y bautismos secos. El bautismo húmedo es aquel que tuvimos nosotros el día que conocimos a Jesucristo y decidimos por un acto de fe identificarnos con Él en su muerte y su resurrección. Eso pasó. Sin embargo, hoy todavía seguimos viviendo en esa experiencia del bautismo seco. Es decir, nosotros tenemos una identificación con Cristo en su muerte y a toda nuestra naturaleza de pecado para vivir permanentemente en una vida que es sobrenatural. Una vida que no la podemos nosotros crear. La gracia de Dios nos lleva a vivir esa vida en una fuerza que es sobrenatural. En segundo lugar, un cristiano que está impulsado por la gracia vive libre de la esclavitud del pecado. Noten lo que dice Romanos en los versos 6 y 7 del capítulo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Te acordás lo que eras antes de conocer a Jesús? ¿Te acordás lo que éramos cuando estábamos esclavos del pecado, cuando éramos esclavos? Hay una condición que se da cuando nosotros estamos esclavos en el pecado, y es que tenemos una incapacidad para agradar a Dios. Es decir, podemos vivir distintos matices del pecado, podemos tener recuerdos de cosas espantosas que hicimos o fuimos personas moralmente buenas. Lo cierto es que la característica del esclavo es que no puede agradar a Dios. Cuando éramos esclavos del pecado, podíamos agradar a nuestro amo, que era el pecado, o al amo mayor, que es Satanás. Todo lo que hacemos lo hacemos como hijos de desobediencia. Por lo tanto, tenemos una fuerte incapacidad por esta esclavitud de agradar a Dios. Éramos esclavos de nuestras conductas pecaminosas, incapaces de refrenar nuestra lengua o incapaces de refrenar nuestra conducta desagradable, de estas maldiciones o de insultos. No podíamos gobernarlo, estábamos esclavos del pecado. Ahora los impulsados por la gracia somos libres. Éramos también esclavos de nuestros impulsos hormonales. Hacíamos lo que sentíamos, lo que nos venía en fuerza a hacer o en ganas de hacer. Teníamos una gran compulsión por agradar a las personas, por caerle bien a las personas. Una gran compulsión por controlar a las personas, por gobernar a las demás personas. Todo eso era cuando teníamos esclavitud en el pecado. Ahora
dice la palabra del Señor, que somos libres de esa esclavitud. No solamente éramos esclavos de nuestras conductas pecaminosas, sino también que estas conductas pecaminosas provocan una serie de consecuencias. Y esas consecuencias también nos mantienen en esclavitud. Consecuencias en relación a nosotros mismos, personas temerosas, llenos de vergüenza, llenos de culpa que nos provoca el pecado. Consecuencias en relación a los demás. Estamos resentidos, tenemos amargura porque los demás no operan conforme a lo que nosotros queríamos que hiciesen. Consecuencias en relación al futuro, llenos de temor, llenos de inseguridad. Así que no solo somos esclavos de nuestras conductas, sino también esclavos de las consecuencias de las conductas. El apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 2 dice directamente que somos esclavos directos de un amo que es el enemigo. Sin embargo, la gracia nos impulsa para ya no ser más esclavos. ¡Qué extraordinaria experiencia la de la libertad! No tiene por qué hacerle caso a ese viejo amo. Ahora ya somos personas libres. Cada vez que pensamos en la esclavitud, yo por lo menos hago memoria en mi niñez o preadolescencia, pasaba en una serie que se llamaba Raíces, que es la historia de los esclavos sacados desde el África y llevados a Estados Unidos. En el país de América fue vergonzoso todo lo que se hizo con los esclavos. Su presidente, Abraham Lincoln, dijo una vez: es vergonzoso que este país cristiano le pida el pan nuestro de cada día a Dios en función de la fuerza de otras personas que están en esclavitud. No es con la fuerza nuestra la que estamos ganando nuestro pan, sino con la fuerza de otros hombres los que hemos sometido en esclavitud. Por supuesto que hubo una guerra para liberar a los esclavos. Estados Unidos tuvo un presidente que después lo mataron en razón de esta libertad. Finalmente se termina consiguiendo una modificación a su constitución y finalmente los esclavos dejan de ser esclavos. Lo interesante es que después de esta experiencia, por muchos años, los esclavos del sur, aunque habían sido liberados, siguieron actuando como esclavos. Se quedaron en los campos, muchos no les avisaron, no les dijeron sobre sus nuevos derechos y siguieron allí. Sin embargo, otros no tenían una mentalidad de personas libres y actuaron todo el tiempo como esclavos, aunque tenían todo el derecho de esta libertad. ¿Sabes que hay tantos cristianos que viven igual? Dios ha conseguido todo, ha hecho un sacrificio, alguien ha muerto por nuestra libertad. Sin embargo, seguimos viviendo como esclavos. Pero un cristiano que está impulsado por la gracia se aprovecha de esta nueva justicia que ha sido dada en Cristo Jesús y puede vivir entonces ahora en esa libertad. En tercer lugar, un cristiano impulsado por la gracia vive para Dios. Dicen los versículos 9 al 11, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no pueden volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Los cristianos impulsados por la gracia tienen un propósito mayor que gobierna todos sus pensamientos, sus acciones y sus decisiones. Y es, voy a vivir para agradar a Dios. Voy a vivir impulsado por el propósito de Dios, no por mis propios propósitos ni por mis propios ideales. Voy a vivir impulsado para agradar a Dios. De tal manera que un cristiano impulsado por la gracia se caracteriza porque todo el tiempo está pensando esto que hago, esto que decido, esta relación interpersonal, este dinero que tengo, esta forma de vacacionar,
le agrada a Dios? ¿Esta forma de gastar mi dinero, esta forma de invertir mi dinero, le agrada a Dios? ¿Esta forma en que crío a mis hijos, esta forma en que decido sobre mi cónyuge, le agrada a Dios? ¿Esto es lo que Dios ha pensado para mí? Un hombre impulsado por la gracia vive para Dios. Es su obsesión, agradar a Dios. En cuarto lugar, un cristiano impulsado por la gracia ama la obediencia. No le es un problema la obediencia. Ama obedecer. Dice el verso 16 y 17. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado, esclavos del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia, esclavos de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes ustedes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Cuando nosotros salimos de la esclavitud del pecado, no podemos pasar a ser simplemente libres de cualquier cosa. No existe esa realidad. Porque apenas yo quiero ser libre de todo, paso a ser dependiente o esclavo de mi propia opinión. El problema es que mi vida, aunque he sido justificado por la fe, perdonado en Cristo Jesús, no se ha muerto mi naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer lo que a mí me da la gana hacer, he pasado a ser un esclavo de mis propios deseos. Y cualquier esclavitud hacia los deseos propios o hacia los deseos de Satanás o a los deseos de las demás personas me lleva a una experiencia de vida que es una experiencia en realidad de muerte. Así que lo que Jesús dice aquí es que nosotros pasamos de una esclavitud a una nueva esclavitud, que es la esclavitud de Dios. Somos esclavos de Cristo, somos esclavos de la justicia. Pero ¿acaso no es horrible vivir como esclavos de Dios? No, en realidad la esclavitud de Dios o la esclavitud a Dios es la experiencia de la mayor libertad. Es volver exactamente al punto donde Dios nos creó. Adán y Eva eran esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque le obedecían a Dios. ¿Y cuál era la consecuencia? Una vida extraordinaria de propósito, de paz, de aceptación, de significación. Experimentaban lo que Dios pensó para ellos, que es la verdadera libertad. Eso es, verdadera libertad. Ser obedientes o ser esclavos de la justicia me lleva a mí a experimentar la verdadera libertad. El camino del legalismo y el camino de la gracia son totalmente excluyentes. Ahora, no estamos obedeciendo para ser libres de la esclavitud, del pecado, sino que estamos obedeciendo porque somos libres de la esclavitud del pecado. Es decir, mi obediencia no me hace libre de la esclavitud. La única persona que me hace libre de la esclavitud del pecado tiene un nombre y es Jesucristo, el Señor. Él es el único que ha conquistado mi libertad. Es decir, Jesucristo es el que me ha quitado las ataduras de la muerte y del pecado para hacerme libre. Por esa libertad nueva que tengo, es que ahora voy en un camino de obediencia hacia la persona del Señor. Y esa es la gran diferencia entre vivir bajo la religión o la normativa o el legalismo que vivir bajo la gracia. En esta libertad que consigue la gracia comienzo a transitar un camino extraordinario de libertad. En quinto lugar, un cristiano impulsado por la gracia guía a otros hacia la libertad. Dice el versículo 19, antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad.
Es decir, que ahora nosotros nos hemos vuelto siervos de la gracia. Nos hemos vuelto agentes de la gracia. Los impulsados por la gracia comienzan a invitar a otros a vivir en el camino de la gracia. Porque hemos recibido de gracia, damos de gracia. Porque la gracia nos alcanzó, nosotros entonces invitamos a otros a ser alcanzados por esa gracia. Es decir, usamos en otros ese mismo camino que hablamos en uno de nuestros encuentros, este sistema judicial de Dios. ¿Qué hace un cristiano que guía a otros a la libertad? Bueno, en primer lugar, liberan. Un cristiano impulsado por la gracia deja que los demás tomen sus propias decisiones. Esto significa que dejamos a los demás que sean como ellos quieren ser. No nos hacemos cargo de sus propias decisiones. Los impulsamos a que arriesguen, a que tomen sus propias decisiones. Cada vez que yo me impongo, cada vez que quiero controlar, cada vez que lo puedo hacer de maneras muy sutiles o maneras muy claras, que intento forzar al otro para que haga lo que a mí me agrada, me alejo de ser impulsado por la gracia. Empiezo a vivir un fariseísmo, empiezo a vivir una religión. Quiero que otros hagan como hago yo, como decido yo, como miro yo. Estoy intentando a que el otro piense como pienso yo, estoy intentando que el otro actúe como actuaría yo. Pero las personas que son libres, los agentes de la gracia, lo que hacen es invitar a que vayan al Señor Jesucristo y que experimenten sus propias decisiones. Por supuesto que a veces los padres no hacemos esto con los niños más chiquitos, no hacemos esto con un chico preadolescente, pero a medida que la persona va creciendo, a medida que va tomando sus propias herramientas, lo que nosotros hacemos es, qué maravilloso, que él pueda decidir por sí mismo. ¿Eso significa el abandono de la persona? No, podré mostrarle carteles de peligro, podré advertirle sobre consecuencias que va a tener, pero no estoy manipulando la vida de otros. Dejo que los otros decidan su propio destino. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hizo Dios. Cuando Dios manifestó la gracia en Cristo Jesús, a ninguno de nosotros nos obligó, teniendo el derecho de poder hacerlo, porque Él nos creó. Nunca nos obliga, nos invita, nos alienta, nos impulsa, pero nunca nos determina. Ese es un camino que tenemos que elegir nosotros. En segundo lugar, aquellos que estamos impulsados por la gracia, que vamos a guiar a otros hacia la experiencia de libertad y la gracia, aceptan. Construyen puentes de aceptación. Mira, las personas que aceptan usan su lenguaje, usan el lenguaje de la gracia, afirmando en lo que ellos son. Dios ama las diferencias. Y entonces las personas motivadas por la gracia afirman, valoran, alientan, en lugar de ser personas que juzgan, que critican, que miran los detalles equivocados. Por supuesto, todos cometemos errores, pero los impulsados por la gracia no están detenidos ahí en esto que hizo, que me dijo, que es, que actuó, lo que se equivocó. Normalmente las personas llenas de gracia aceptan. ¿Cómo son tus palabras? ¿Tus palabras están siendo usadas para alentar a las demás personas, para afirmar en el camino de libertad que ellos están viviendo? Si tus palabras son críticas, nunca vas a alentar a alguien a que camine en la gracia y en la libertad. Pero si tus palabras son de afirmación, de valor, de aliento, de entusiasmo, vas a poder experimentar el llevar a otros hacia un camino de libertad. Esto es aceptación. Valoramos las diferencias sin entrar en el espantoso juego de las comparaciones. No solamente que liberamos y no solamente que aceptamos, sino que también perdonamos. El perdón es ese capital extraordinario que nos entrega la gracia.
Una vez el Señor Jesucristo contó una historia y dijo cuánto un hombre había sido perdonado de una inmensa deuda. Increíble la deuda que tenía, no podía ni pagarla con su esposa ni con sus hijos, no había forma de pagar la deuda. Dijo Jesús, sin embargo el Rey desciende con su gracia para libertarlo, para perdonarlo, para justificarlo y llevarlo a un camino de la gracia. ¿Qué hizo este hombre? Simplemente cuando se presentó con otro que tenía una deuda, quizás hay deudas emocionales, hay deudas reales en cuanto a esa persona me dañó, me lastimó, no me dijo, no lo hizo. Y era lo que se esperaba que tenía que hacer, era su responsabilidad. Y se gestó una deuda conmigo. Sin embargo, dice que este muchacho, cuando tuvo que aplicar gracia, de esa inmensa gracia que había recibido, dice que no perdonó, lo tomó del cuello a ese otro y le empezó a exigir que le devolviera lo que le debían. Dice que el rey, cuando se enteró de esto, se enojó tanto que lo mandó nuevamente preso. La falta de perdón nos lleva a una experiencia de esclavitud. Y no vuelvas a ser esclavo, porque los impulsados por la gracia somos verdaderamente libres. ¿Tenés a alguien que perdonar? Todo agente impulsado por la gracia libera en un perdón generoso. Además, los impulsados por la gracia que guían a otros a la gracia son personas que dan, son personas generosas. Porque nada de lo que tienen ahora sienten que es de ellos, sienten como una inmensa deuda de gratitud hacia el Señor. Son personas agradecidas y todo espíritu agradecido se vuelve en una persona generosa. Dan de su tiempo, dan de sus recursos. Están pensando en todo lo que reciben, de qué manera pueden canalizarlo para bendecir a otros. La vida que reciben la siembra también en otros. Toda persona impulsada por la gracia da, es generoso. Y por último, toda persona que invita a otros a llevar a la gracia, a vivir en la gracia, disfrutan. Son personas que disfrutan de la vida. Sabes que la falta de gratitud por la gracia que hemos recibido nos hace volver quejosos. Y entonces todo el tiempo sentimos que nos falta algo. Pero las personas que son impulsadas por la gracia tienen la capacidad de recrearse, de alegrarse, de disfrutar cada minuto, cada instante, cada vínculo, cada relación. Disfrutan la iglesia que tienen, disfrutan el grupo pequeño que tienen, disfrutan el esposo que tienen, los hijos que tienen, disfrutan que no tienen hijos, disfrutan que no tienen esposo, disfrutan la vida. Disfrutan lo que se les da a vivir porque lo ven como un regalo extraordinario de Dios. Solo puede disfrutar quien no demanda, quien no pide, quien simplemente siente que le deben. Pero aquel que ha experimentado la gracia de Dios es alguien que vive inmensamente agradecidos. Ahora, si vos liberás, si aceptás, si perdonás, si das y si disfrutás, te transformás necesariamente en un agente influente, de tal manera que vas a guiar a otros a ese camino extraordinario de la gracia de Dios.